Imagina que recibes una factura. Todo parece normal, pero los números son astronómicos. Millones de dólares cambiando de manos como si nada. Entre 2013 y 2015, eso fue exactamente lo que ocurrió en Google y Facebook, dos gigantes de Silicon Valley, sin alarmas, sin sospechas. Más de 120 millones de dólares fueron desviados, cuentas bancarias de un hombre al que nadie conocía, Evaldas Rimasauskas, un ciudadano lituano que logró ejecutar una de las estafas corporativas más audaces de la última década. Con un plan tan meticuloso que parecía imposible de detectar, Rimasauskas creó empresas fantasma, suplantó identidades de proveedores reales y movió millones alrededor del mundo sin levantar sospechas, hasta que la justicia lo alcanzó. Hoy en Crimen te mostraremos cómo un correo electrónico, una factura y un fraude de ingeniería social lograron engañar a los mayores titanes tecnológicos y cómo la cooperación internacional y la perseverancia de los investigadores lograron exponer la verdad detrás del engaño. Prepárate para conocer la historia de la estafa de 120 millones de dólares que sacudió Silicon Valley y puso en evidencia que incluso en la era de la tecnología, la confianza puede convertirse en la mayor vulnerabilidad. Para comprender cómo ocurrió este fraude, primero hay que entender un término que, aunque suena técnico, es aterrador por su simplicidad. Business Email Compromise, o BEC, es una modalidad de estafa en la que un criminal suplanta la identidad de un proveedor real usando correos electrónicos falsificados. Nada de técnicas sofisticadas ni hackeos cinematográficos, solo un mensaje convincente enviado a la persona correcta en el momento exacto. La división de noticias y medios Reuters lo describe como lo que realmente es una estafa, donde los delincuentes piden dinero haciéndose pasar por proveedores extranjeros. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Un correo que parecía rutinario, una solicitud de pago como tantas otras, y dentro de empresas que procesan cientos de facturas al día, un simple clic puede abrir la puerta a un agujero multimillonario. En Facebook y Google nadie sospechó. La maquinaria interna confió en sus propios procesos y autorizó transferencias enormes, sin imaginar que todo provenía de una identidad fabricada. Detrás de aquellas facturas falsas y correos impecablemente disfrazados, había un nombre que hasta entonces no figuraba en ninguna lista de criminales sofisticados: Evaldas Rimasauskas, originario de Vilnius, Lituania, un hombre de perfil bajo, casi invisible, pero con la mente fría y la audacia suficiente para desafiar a dos colosos tecnológicos. Desde el otro lado del mundo, Rimasauskas coordinaba un pequeño equipo de cómplices que se encargaba de las tareas operativas, llamadas telefónicas, correos perfectamente redactados, movimientos bancarios quirúrgicamente ejecutados. Aunque no existen detalles públicos sobre sus motivaciones personales, los fiscales coinciden en algo. Trabajaba desde Lituania con una precisión técnica que dejaba claro que esto no era una improvisación, sino un plan meticulosamente calculado. El fraude no fue un golpe improvisado, se extendió silencioso entre 2013 y 2015, tiempo suficiente para que Evaldas Rimasauskas levantara una estructura falsa que parecía tan real como la original. Todo inició con una jugada maestra. Rimasauskas creó en Letonia una empresa fantasma con el mismo nombre de un proveedor asiático legítimo, un gigante del hardware llamado Quanta Computer, un clon corporativo perfecto. Con ese disfraz legal, abrió cuentas bancarias en Letonia y Chipre, listas para recibir millones sin levantar sospechas. A partir de ahí, comenzó un plan de ingeniería social que mezclaba paciencia, astucia y una capacidad enfermiza de atención al detalle
Durante meses, su equipo realizó llamadas constantes a los servicios de atención al cliente de Google y Facebook, haciéndose pasar por clientes curiosos. Cada conversación les daba algo: nombres de empleados clave, métodos internos, procedimientos de pago. Cualquier pequeño dato podía convertirse luego en un arma. Al mismo tiempo, enviaron correos de phishing dirigidos a personal interno, buscando acceso a documentos, cadenas de correos y procesos administrativos. Tardaron casi 2 años, pero al final tenían un mapa completo del funcionamiento interno de ambas compañías. Con toda esa información en sus manos, llegó la fase crítica. Los estafadores comenzaron a hacerse pasar directamente por cuenta. Crearon dominios y direcciones de correo casi idénticas a las oficiales, apenas distinguibles incluso para un ojo entrenado. Desde esas cuentas, enviaron facturas falsas a los departamentos financieros de Facebook y Google. Les dijeron que los datos bancarios del proveedor habían cambiado. Les pedían usar las nuevas cuentas para futuros pagos. Parecía rutinario, parecía lógico y parecía completamente legítimo. Los mensajes estaban tan bien construidos que, según los fiscales, daban la apariencia de provenir de empleados autorizados de cuenta. Pero todo era parte del engaño. Cada correo, cada firma, cada detalle era falso. Cuando los correos falsificados llegaron a los departamentos financieros, todo parecía normal. Eran facturas de un proveedor con el que trabajaban desde hacía años, con números de pedido válidos, contratos que lucían oficiales y sellos corporativos aparentemente auténticos. No había motivos para dudar. Así, confiadas en la identidad del supuesto proveedor, Google y Facebook autorizaron transferencias millonarias hacia las cuentas bancarias controladas por Rimasauskas. Cada documento presentado ante los bancos, firmas, membretes, certificados, era una falsificación minuciosa. Todo estaba diseñado para que nada hiciera ruido. El resultado: más de $120 millones desviados hacia Company 2, la empresa fantasma de Rimasauskas. Una cifra que, según la acusación oficial, fue transferida bajo instrucciones manipuladas para que esos pagos terminaran en manos del estafador. Pero el dinero no se quedó quieto. Una vez que los fondos aterrizaban en las cuentas controladas por Rimasauskas, comenzaba la segunda fase: borrar cualquier rastro. Movió los millones con una rapidez calculada, enviándolos a cuentas en Eslovaquia, Hungría, Lituania, Hong Kong y otros destinos cuidadosamente seleccionados. El Departamento de Justicia lo explicó con claridad. Rimasauskas causó que los fondos robados fueran transferidos rápidamente a diferentes bancos alrededor del mundo. Y para justificar ese flujo anómalo, presentó más contratos, órdenes de compra y documentación falsa ante esas entidades financieras. Para cuando las autoridades comenzaron a seguir el rastro, los 122 millones ya habían atravesado una red internacional que hacía casi imposible saber dónde terminarían. Durante años, el fraude avanzó sin levantar sospechas hasta que algo no cuadró. En Google y Facebook comenzaron a notar irregularidades, correos que no coincidían, pagos que no encajaban del todo, detalles que parecían fuera de lugar. Y cuando los equipos internos revisaron a fondo, descubrieron señales de intrusión. Ambas compañías alertaron al FBI. Según la propia agencia, las compañías notificaron al FBI sobre las intrusiones de correo electrónico, un aviso que permitió a los agentes intervenir de inmediato. Gracias a esa reacción rápida, lograron congelar parte del dinero robado antes de que Rimasauskas lo dispersara por completo a través de su red internacional. Los investigadores también encontraron otra pista decisiva. Las transferencias bancarias pasaban por países cuyos registros mostraban nombres falsos,
cuentas en Letonia y movimientos que coincidían con el esquema descrito. Era la huella digital del estafador. En marzo de 2017, la operación culminó con la detención de Rimasauskas en Vilnius, Lituania, a petición de Estados Unidos, y apenas unos meses después, en agosto de ese mismo año, fue extraditado al Distrito Sur de Nueva York para enfrentar la justicia. La cooperación entre el FBI, la policía lituana y otras agencias alrededor del mundo fue clave para cerrar el círculo. Ya en Estados Unidos, los fiscales lo acusaron formalmente de fraude electrónico, 3 cargos de lavado de dinero y un cargo de robo de identidad agravado. Cada uno de estos delitos estaba respaldado por la evidencia recolectada durante años de investigación. Las autoridades federales de Estados Unidos lo señalaron directamente como el arquitecto principal del fraude. El fiscal federal Jeffrey S. Berman lo describió sin rodeos. Rimasauskas ideó un esquema descarado para estafar a compañías estadounidenses por más de $100 millones. Lo cierto es que su ambición superó incluso esa cifra. El desenlace del caso llegó en marzo de 2019, cuando Evaldas Rimasauskas se declaró culpable de fraude electrónico en un tribunal federal de Manhattan. Durante la audiencia, admitió su responsabilidad y explicó su modus operandi. Como resumió el fiscal, ideé un esquema descarado para estafar a compañías estadounidenses por $100 millones, una cifra que en realidad quedó muy por debajo del monto total que desvió. Meses después, en diciembre de 2019, un juez federal dictó sentencia: 60 meses de prisión, equivalentes a 5 años, acompañados de 2 años de libertad supervisada al salir de la cárcel. Además, Rimasauskas debía decomisar cerca de $50 millones de sus cuentas y restituir otros 26 millones a las empresas afectadas. El golpe legal fue contundente. De operar con impunidad desde Lituania, Rimasauskas pasó a ser un delincuente convicto tras las rejas en Estados Unidos. Su caso se convirtió en un ejemplo emblemático. A pesar de la distancia, la sofisticación y la complejidad técnica del fraude, los tentáculos de la justicia estadounidense son largos, señalaron los fiscales, y aún tras cumplir su condena, Rimasauskas enfrentará procedimientos de deportación, recordando que el precio de su ambición criminal no terminará con su tiempo en prisión. Aunque Google y Facebook no hicieron públicos detalladamente los efectos operativos internos, este caso tuvo repercusiones en la industria. Reveló que incluso gigantes tecnológicos pueden ser víctimas de fraudes muy sofisticados. El FBI ha advertido que entre 2013 y 2019 se reportaron más de $10,000 millones en pérdidas por estafas BEC en Estados Unidos y que cada mes se denuncian fraudes por cientos de millones a nivel global. La lección para las empresas fue clara: reforzar la verificación interna de pagos. Tras el caso, muchas corporaciones multiplicaron los controles, por ejemplo, validando cualquier cambio de cuenta con llamadas directas al proveedor oficial, y aplicaron autenticación de 2 factores en comunicaciones críticas. Este caso concluye con una lección clara y preventiva. La verificación rigurosa es fundamental. Cuando surgen solicitudes de pago inusuales, no basta con la confianza. Los protocolos estrictos y la atención al detalle son esenciales. El FBI lo recuerda con firmeza. Es muy importante tener cuidado al abrir archivos adjuntos o correos sospechosos, y si algo parece extraño, alertar de inmediato al Departamento de Seguridad. El caso de Evaldas Rimasauskas demuestra que ninguna ciberestafa es invencible. Con diligencia, cooperación internacional y controles internos sólidos, es posible detectar el engaño antes de que millones desaparezcan en cuentas fantasma alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los fraudes más audaces de la historia. Si quieres seguir explorando casos similares de estafas y engaños masivos, te invitamos a ver nuestro video anterior, La mayor estafa de Pepsi.